Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Misterio Oculto, estamos en Enoch, esta es la clase 42. Bienvenidos. Bueno, allí tenemos, vamos a comenzar. Saludos a todos en esta noche, estamos grabándolo de día por lo que les dije ahora temprano. Se está yendo la luz por aquí y se está haciendo complicado. Me imagino que igual que ustedes en Medellín y en otras partes están teniendo este invierno fuerte y se nos complica todo un poquito. Entonces la mejor opción era mejor grabarlo con tiempo, subirlo y que ustedes lo tuvieran ahora. Entonces por eso decidimos hacerlo así. Entonces ya ustedes tienen la clase enseguida, les llega por el WhatsApp y queda grabada en el YouTube. Bienvenidos a esta familia. Voy a plantear algo que yo realmente nunca he entendido. ¿Para qué se realizan las novenas por los fieles difuntos en la religión universal? O sea, explico. A esta hora, creo que todavía están realizando las misas después de la muerte de Bergoglio, ¿cierto? Bueno, Gregorio era el papa y Gregorio mismo era el tipo que, como quien dice, era el que estaba al frente de todos los religiosos en la parte católica y de alguna manera era el que intercedía, ¿sí? Como el intercesor, el mediador, algo así era que yo entendía que hacía un papa. Entonces, ¿por qué un hombre como este muere y también por él hacen novenas? Porque cualquier persona muere, en la religión católica hablándolo, y le hacen novenas. Eso es una de las cosas que yo no entendía. Hace algún tiempo hablamos de lo que hizo Martín Lutero en sus días frente al asunto del purgatorio. Muchas de las tradiciones sobre los muertos se basan posiblemente en el paganismo, eso sí se los puedo asegurar. Mucho de eso de rezos, oraciones por las almas de los muertos, ceremonias y más. En algunas clases, en otras instancias, hemos tratado el tema de la muerte, hemos hablado de rituales, me acuerdo de unas clases hace mucho tiempo donde hablamos de esos ceremoniales, donde hay tribus donde, por ejemplo, ponen una especie de tarros, al muerto lo sientan en una silla y lo cuelgan y entonces el cuerpo va estilando todos los jugos y todo eso y eso lo estilan en esos tarros y después ellos lo usan para consumirlos, los guerreros, me acuerdo de ese. Así por el estilo hay muchas prácticas de estas, muchas ceremonias extrañas. Yo no quiero que me hablen de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Pregúntenle a Jaime Ayala, que es ahora el vivo muerto. Que traigan mucho aguardiente y todos bailen contentos. Con Francis Gómez y Fabio, Séptimo y Cabo Rojeño, y que bailen mis amigos. Según esa misma canción, cada cultura tiene un cuento en base a lo que se celebra del muerto. Yo no es que sea amigo de los velorios ni de la muerte, y el texto hoy nos va a hablar de eso, pero recuerdo mucho cuando era niño, estaba en cuarto de primaria, y a un compañero, Luis Fernando, no me acuerdo qué era el apellido de él, le mataron al papá. Y entonces el profesor de nosotros, don Jesús Tapias Crespo, un señor profesor de Copacabana, un anciano, nos llevó a la casa, porque en ese tiempo se velaban los difuntos en las casas.
y nos llevó a la casa y pues había que rezar. Yo nunca había ido a eso. Y fue la experiencia de esas experiencias así como aterradoras. Yo había estado en un entierro antes, en un velorio entre comillas, pero no en uno católico. Y era ver todas esas emociones y eso allá tan lúgubre y eso era tan horrible en esa salita. Lo recuerdo. Después en Cúcuta me tocó ver los muertos en Cúcuta y en Cúcuta era que abrían todo el cajón por la temperatura. También los velaban en la casa y era feo también para mí. En sí, a mí no me gusta ese tema. Sé que algún día todos lo vamos a experimentar y bueno, digámoslo así, entre comillas lo experimentamos porque cuando morimos ya dejamos de experimentar. Pero son cosas que están en la historia y que están puestas allí y que hay alguna clave, alguna información en todo ello. Ahora, ¿cuál es el detalle? Las novenas. ¿Por qué lo hacen? El texto de hoy dice, todas las cosas escritas antes de su creación, capítulo 53, dice, ahora mis hijos, no digan, nuestro Padre está de pie delante de Dios y está orando por nuestras culpas, porque allí no hay ayudante para ningún hombre culpable. Vean ustedes ahora cómo yo he escrito todas las obras de, de cada hombre antes de su creación, todo aquello que ha sido hecho por todo hombre en todo tiempo. Y ninguno puede decir o relatar mi manuscrito, porque el Señor ve todos los pensamientos del hombre y cómo son ellos en las casas, tesoro del corazón. Y ahora mis hijos, graben bien todas las palabras de su Padre que yo les digo. Ustedes, al menos, no se lamentarán diciendo, ¿por qué nuestro Padre no nos dijo? Cuando el texto está diciendo estas cosas, lo primero que me llamó la atención era eso primero que dice, nuestro Padre está de pie delante de Dios y está orando por nuestras culpas. Y el mismo texto está diciendo, porque allí no hay ayudante para ningún hombre culpable. Entonces, empecé a revisar más el texto y a darme cuenta de detallitos. Veamos. ¿Quién intercede por? Bueno, nuestro Padre está de pie delante de Dios y está orando por nuestras culpas, porque allí no hay ayudante para ningún hombre culpable. La pregunta de quién intercederá por los culpables tiene un llamativo asunto. Según el propio no hay ayudante. No hay ayudante para ningún culpable. Es más, para ningún justo. Bueno, el justo supuestamente no necesitaría ninguna ayuda, pero el culpable menos tendría opciones. Y esto perduró por siempre en la enseñanza hebrea. Esto es algo que uno encuentra en los textos hebreos, en las historias. Mire, yo estoy viendo con Mario otra vez Moisés. Ya está grabada en la aplicación de televisión que tenemos. Está Génesis, está Josué, está la de Apocalipsis, estoy buscando la de Reyes, que sé que la estaban dando, pero al perdérseme las cuentas, pues perdí todo lo que tenía. Pero algo que sí sé y puedo hacer es, cuando estoy viendo estas cosas, es confirmarles que en ninguna de esas historias, sean historias, o sea, si usted las quiere ver solo como historias y decir, no, eso no está en el original, o sea, si usted se quiere ir por ese lado, podría demostrarle que en ninguna de las historias de esas aparece el cuento de un intercesor, ¿sí? Y en un comentario del siguiente versículo nos encontramos con una misma contradicción para esto mismo, porque ese es el otro chiste, porque es llamativo. Yo me acordé y seguí escribiendo y yo decía, ¿cómo así que es que estos textos se dejan enredar tan fácil? Romanos 8:34. Dice el comentario. Resuena otro desafío. ¿Hay alguien aquí que condene? Nadie.
porque Cristo es el que murió por el acusado, ha resucitado entre los muertos y está ahora a la diestra de Dios intercediendo por él. Sí, el Señor Jesús, a quien ha sido encomendado todo juicio, no pronuncia sentencia sobre el acusado, sino que ora por él. Entonces no hay nadie más que pueda tener ninguna razón válida para condenarlo. ¿Si ven lo que dice? Es llamativo. Este texto se refiere a Romanos 8:34 y el texto de Romanos 8:34 dice esto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire lo que está diciendo. Ahora, con la creación de la Trinidad apareció que hiciera un cambio en la existencia luego de la muerte. Ahora, no queremos entrar de frente contra la traducción de los textos, aunque hace algún tiempo antes de la pandemia estuvimos revisando los textos y los libros de los líos de los textos del libro de Shaul. Pero veamos primero varias versiones. Por ejemplo, vamos a ver lo del griego, la edición Esle-Aland, que viene con el interlineal, y algún otro texto griego. Ahora, y por último, vamos a hacer una traducción palabra por palabra, algo que cualquiera puede hacer hasta en su celular, pero le aclaro, porque a veces la gente lo hace y le sale igual que supuestamente el texto original, pero el detalle es que, como digo allí, debe hacerse palabra por palabra, pues al colocar todo el texto las máquinas saben que es verso y de inmediato ese es un verso y de inmediato te dan el resultado normal. Explico. Si usted coloca una frase completa del griego de la Biblia, de cualquier parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, por ejemplo, la máquina inmediatamente lo va a relacionar exactamente con una traducción bíblica y te va a colocar el texto bíblico. Pero si usted coloca palabra por palabra, la máquina no tiene cómo adivinar o jugar al asunto de que, venga, funciona así. No, no va a poder hacerlo. Y eso es lo genial de este asunto. Entonces les muestro. Estas son las versiones en español de Romanos 8:34. Está la Reina Valera 1862. Está la Biblia textual, la tercera edición. Está la K2 mesiánica. Está la Peshitta y está la nueva traducción viviente. Estas fueron 1, 2, 3, 4, 5 versiones que quisimos compartirles. Ahora, ojo. Habría que leerlas todas, pero cada una tiene en su cambio, en su texto, el detalle de eso mismo. Es que es muy raro. Mire, ¿quién es el que los condena? Dice el primero. El segundo dice, ¿quién es el que lo condenará? El tercero es, ¿quién los castiga? ¿Sí ve? Y en el quinto dice, entonces, ¿quién los condenará? ¿Sí ve que de entrada simplemente se va notando cómo los textos van cambiando? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó. Entonces en el segundo dice, el Mesías el que murió, más aún, el que fue resucitado. ¿Sí ve? En el tercero dice, en verdad no el Mashiach Yahshua quien murió, más eso que ha sido resucitado. El tercero, la edición Peshitta, que es la versión aramea, dice, el Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión moderna, dice nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Ahora sigue diciendo, el que también está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. Dice demanda en 1862. La edición Reina Valera 1862 dice así. La versión textual dice, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede. La K2 dice, y está sentado a la mano derecha de Yahweh y actualmente está implorando. La Peshitta dice, y está a la diestra de Dios e intercede. La nueva traducción viviente dice, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y ahí es donde nos damos cuenta que esa inducción doctrinal aparece en todas partes. Cada denominación ha ido trayendo esto. Ahora, si ustedes estuvieron en la clase del domingo, en la clase presencial,
se dieron cuenta que allí había muchos detalles interesantes. Uno de los tantos era que la Biblia fue traducida por dos monjes católicos que desde UPAS tienen montones de errores y que en base a esa misma traducción llena de errores se sacaron las otras. Ahora, algunas otras sí corrigieron y trabajaron sobre textos, pero cuando trabajaron sobre textos griegos, trabajaron sobre textos que organizaron para hacerle la inducción doctrinal. Entonces siguieron cargando el error. Ahora, las ediciones griegas pusimos dos, la bizantina del griego, que es esta que está aquí, ¿sí? Y está esta otra, la edición Nestle Aland, edición 27. Ahora, son dos versiones, es verdad, son dos versiones allí sencillas, pero algo que quisiera plantearles en esto, que es muy llamativo también, sobre todo esto mismo que estamos entendiendo, es los cambios en la traducción. Hace un momento conectamos los cambios que tiene una traducción y otra. Estas son dos traducciones griegas. Se supone que deberían venir un poquito más pulcras, más limpias, pero mire, ¿quién es el condenado? Dice en la primera línea. En la segunda dice, ¿quién el condenado? Debajo dice, condenará ungido. Aquí debajo no dice condenará, aquí aparece solo ungido. Él, mire él, ungido, él, aquí está. Pero aquí no aparece, en la versión de arriba no aparece Jesús. Aquí aparece un Jesús, mire. Aparece un también, que no está ya en el original, y otro también por aquí. Ahora, son cosas sencillas, pero vuelvo y les explico. Cuando hace años, por ahí en el 2013, empezamos Mari y yo con Eduardo a hacer este ejercicio, fue que nos empezamos a encontrar con los detalles. Es que eso era muy raro. Es que mire, uno leer un texto y encontrar que de una a otra versión habían cambios, después que en los textos griegos también habían cambios, que a veces hasta en las mismas traducciones griegas aparecen más palabras en el griego que en el texto en español, eso ya lo pone a uno a pensar. Por si no se han dado cuenta, cuando uno está haciendo esto, lo pone a uno a pensar porque el texto no es... Si el texto es basado en el mismo texto griego, nos va a causar complicaciones. Ahora, si ustedes revisan simplemente, se van a dar cuenta de los detalles, pero la versión que yo voy a usar para compartir y para mostrarles el pequeño error doctrinal que tiene la traducción está en la edición Nestle Aland, en la INA 27 más. Esa versión es la que más nos ayudaría. Listo. Entonces vamos a seguir. La traducción está en la Nestle Aland 27 y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, para que me entiendan, yo ya la puse entera aquí, pero les voy a mostrar cómo funcionaría. Este es G5101. CIS, algo así. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Copié estas tres letras así como están, las marqué y las llevé al diccionario, al traductor de Google. Las pegué igual, aquí quedaron. Y él me dice que eso traduce él, la segunda. Entonces yo busqué la segunda. Bueno, era esta O, pero se me saltó. Me fui a esta, catarra, no sé qué, aquí, criticado. Va la otra. Plotos, supuestamente, o Cristos, sería Fristos. Este es Jesús, véalo acá. Aquí vuelvo y brinco la O, esas no las tengo. Aquí está esta expresión, mírenla acá. Aquí está, fallecido. Bastante es la que sigue, esta. Esta de es no. Esta Yepesis o Yepesius, te despiertas. Esta O es él. Después este Kai. Y así nos vamos yendo. Espero que me vayan entendiendo. Entonces,
La parte primera es el griego, la parte después del igual es la parte de traducción, esta barrita así en diagonal es lo que va separando palabra por palabra, o sea, como si fuéramos haciendo esto aquí. Ahora, si yo voy a leer esto así como está, dice, él criticando Cristo Jesús, fallecido bastante, no te despiertes, él y es en bien de Dios, él y tiene éxito ultra nosotros. Yo estoy leyendo así y mire esa locura que sale. Ahora, si tomo todo el texto solo griego y lo pongo en la máquina de Google, o sea, si busco esta misma versión, pero le quito la parte azul, entonces mire, puse el texto solo griego con la parte verde y la parte en español, entonces mire, aquí vuelve y me la pone. Aquí ustedes están viendo, yo señalando como si esto fuera una tablet. Aquí está la parte que estamos ubicando. Esta es la otra parte, donde sería el texto, y esta es la traducción. Entonces aquí sí me traducen entre comillas todo, me está diciendo. El de condenado Cristo Jesús de fallecido, más bien el resurrección de muerto de y en derecha de Dios, desde Dios, de y es exitoso sobre de nosotros. Casi lo mismo que leímos ahorita y nos damos cuenta que eso se hace complicado, que eso no está diciendo lo que la traducción me dijo siempre. ¿Sí me van entendiendo? Entonces leámoslo, mire. Esto lo acomodé, le quité todos los extras y entonces está diciendo el condenado Cristo Jesús de fallecido, más bien el resurrección de muerto de y en derecha de Dios de y es exitoso sobre de nosotros. Ay, 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 eso parece un trabalenguas o cuando uno le están ayudando a hacer terapia para, me imagino que para hablar bien o algo así. Eso es muy enredado. Comparemos, mire. Esto es lo que dice la versión que tenemos todas, en todas las Biblias. Palabras más, palabras menos, acomodos más, acomodos menos. Y esto es lo que dice el otro texto. Ubiquen por favor donde dice que está intercediendo. ¿Qué es lo que dice aquí? Y no hay ninguno que esté intercediendo. La palabra interceder o la palabra, ¿cuál era la palabra? Había otras palabras, a ver si nos deja regresar. Si este sí nos deja regresar, es que en otra aplicación que tengo no deja regresar. Acá. Demanda. El que también demanda por nosotros no aparece demandar. Implorar tampoco aparece. ¿Sí? Ni intercede, ni demanda, ni implora aparecen. Entonces, si no aparecen, ¿cómo se supone que debo creer en esa gran y extraña doctrina? Entonces, como entendió Martín Lutero, había una historia de la Scala Sancta, que es unas escalas que hay en una iglesia en Roma, en la iglesia de San Juan de Letrán. Se encuentra una escalera de mármol de 28 escalones que supuestamente Jesús subió en el palacio de Poncio Pilato. Ahora recuerden que esto es todo algo que ellos montaron en su sistema religioso y que supuestamente hasta se trajeron las escalas de Jerusalén hasta Roma y todo lo demás. Según la enseñanza católica romana de entonces y de ahora, los peregrinos que ascienden por estas escaleras sagradas, escala santa, de forma apropiada obtienen una indulgencia para sí mismos o para alguna persona fallecida para reducir el tiempo que sus almas pasan en el purgatorio, después de la muerte como castigo por sus pecados. Ahora, entre todo lo que yo me he leído de esto, me encontré que por cada escalón que subía, la persona que estaba en el purgatorio se le mermaba una cantidad de años. El detalle es que los 28 escalones Martín Lutero los subió y según el castigo de su tío por el cual estaba haciendo este asunto, pues
pues ya había sacado a su tío. Y entonces me acuerdo que por ahí en las lecturas que encontré y me río porque es que esos son de las chifladuras que uno se encuentra. Dice que dice que Martín Lutero el tiempo extra se lo dieron a él supuestamente. O sea, imagínese, o sea, mmm, alguno de ustedes va a Roma, va a Italia, va al Vaticano, va a esa iglesia y, por ejemplo, a usted se le murió gente en las matanzas de estas guerras horribles en nuestro país, que estamos otra vez en esto. Y entonces usted va y se camina esas escalas y, y saca un poco de familia. Y si se la sube 2 o 3 veces, pues saca otro poco más. O sea, me entienden la ridiculez de las creencias religiosas en muchos aspectos. Y cuando leía esto y me acordaba de Carlos Peláez, porque Carlos Peláez era uno que, ustedes recuerdan, Carlos decía que, ¿cómo era que él decía? Ah, sí, de los frijolitos para ir hasta a postrarse en el señor caído ahí en Girardota, ¿sí se acuerdan? Entonces eso suena muy chistoso. Ahora, Lutero subió las escaleras para obtener este beneficio para su abuelo fallecido. Ah, era su abuelo. Se conservan dos memorias sobre este suceso. Se dice que en la cima se dijo a sí mismo, quién sabe si esto realmente es cierto, una preocupación que se convirtió en la base de su futura evaluación de la doctrina de la Iglesia. Ahora, el otro punto no lo quise colocar porque ya era seguir ahondando en más líos y en más líos. Pero no existe ningún intercesor por nadie en el cielo. O sea, eso es un cuento religioso que se metió, que se instauró. Desde el mismo libro de No se viene afirmando esto. Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué razón entonces el libro de No no fue aceptado? Pues imagínate, es que el libro de No simplemente tumbaría esta doctrina, porque creo que tendría más autoridad Enoch que, que todos estos cuentos. Entonces podríamos tener una razón más para que la religión o las religiones no acepten este libro llamado identificado como apócrifo. Ahora, para continuar, debería llevarles a pensar en algo muy llamativo, pero antes de hacerlo, un planteamiento sencillo. ¿Usted alguna vez participó en esos eventos de estos rezos o ceremoniales por las almas de los muertos? ¿Qué pretendían o qué pretende la gente hoy, usted que estuvo en esto? Hoy en día lo pregunto, porque yo estoy hablando de lo que dicen las doctrinas, más quien ha asistido, quien ha estado presente en esto allí, es quien realmente sabe la gente por qué lo hace o por qué lo ha hecho. Yo realmente no sé porque como dije, yo fui de niño a eso y de resto lo que he escuchado en tradiciones, pero ahora, ¿ustedes recuerdan esto? El contrato que firmó tu alma. ¿Lo han visto? Si no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Búsquelo así, el contrato que firmó tu alma. Es de Ronald Ibarra. Véanlo. Vean lo que allí de pronto les va a recordar cosas y razones por las cuales seguimos viviendo situaciones. El relato que sigue, la parte que sigue en el relato es el verso 2. Vean ustedes ahora como yo he escrito todas las obras de cada hombre antes de su creación. Todo aquello ha sido hecho por todo hombre en todo tiempo, y ninguno puede decir o relatar mi manuscrito, porque el Señor ve todos los pensamientos del hombre, como son ellos en las casas tesoro del corazón. Esto ya lo hemos leído y lo hemos revisado. Todo lo que se hace debajo del sol ya fue escrito, por los contratos, por eso les dije los contratos. Ahora, allí tenemos varios detalles que en la serie de los domingos, en la serie de Misión Posible, se tendrán que ir revisando. Un ejemplo de esto está en la parte del texto de Éxodo 17, la guerra contra Amalek. Dice al final del capítulo, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, dijo Yahweh a Moisés. Escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y Moisés edificó altar y llamó su nombre Nisi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh, tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces,
de manera llamativa. Hay muchas cosas que decir allí, pero son para un domingo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, ahí dice que lo deshizo. Pero más abajo dice, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Si Yahweh ya lo deshizo, si Josué se deshizo de Amalek, ¿por qué Amalek sigue apareciendo? ¿Sí me hago entender? Y allí es donde ciertos conceptos de la Biblia, de ese Yahweh lleno de venganza o lleno de justicia o lleno de como dicen otros, de sacrificios y de sangre, no sé, como usted lo quiera leer, allí es donde a uno lo ponen a pensar muchas veces. Pero bueno, esto es un asunto que irá en otra clase que va a ir los domingos. Listo. Seguimos. No sé si han visto este video, Moisés de los 10 mandamientos, la batalla de los hebreos y el rey Amalek. Está exactamente la escena completa, aunque la imagen es un poco fea porque para permitirse en los que hicieron el montaje hacer esto tenían que hacer cambios en la imagen porque si no le reclaman derechos de autoría. Por eso es más, no puse el video, inclusive en amarillo estamos viendo, pero en donde amarillo vamos, que es la tercera vez que vemos Moisés, apenas acaba de morir el hijo de Faraón, y Faraón acaba de decirles a los hebreos que pueden irse, y hasta donde vimos anoche ya estaban recogiendo el oro para salir. ¿Sí? Hoy en lo que vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero sería bueno que de pronto lo vieran y de pronto recordaran esto, porque es algo interesante. Es más, allí hay más preguntas que yo podría plantear, pero que hoy no voy a hacer. Que vuelvo y digo, no es la clase para esto. Sigamos. ¿Quién fue y seguirá siendo Amalek? Es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo. Porque si dice Yahweh que Yahweh le va a hacer la guerra a Amalek, entonces hay que preguntarle quién es Amalek. Bueno, quien quiera adelantarse, busque el texto de Génesis 17, busque Amalek. Si tiene forma o me escribe si le interesa y le mando quién es Amalek y usted lo resuelve en su casa con el paleo. Ahora la parte final de este capítulo dice, y ahora mis hijos graben bien todas las palabras de su padre que yo les digo. Ustedes al menos no se lamentarán diciendo, ¿por qué nuestro padre no nos dijo, perdón. Y hasta donde sabemos y hemos leído, Enoc preparó a sus hijos frente a todo lo que vendría y asimismo les dejó interesantes tareas. Ahora, ¿recuerdan haber leído el libro de Enoc, el primero? ¿Qué recuerdan? Podrían gastarse tiempito libre repasando detalles. Les sería muy útil, seguro. Yo me acuerdo que cuando empezamos en este asunto, había un ánimo muy interesante en todos y se leían esos libros. Uno los enviaba y ustedes los domingos o los jueves nos iban contando la retroalimentación y nos parecía genial. Creo que ya dejaron de hacerlo hace mucho rato. Lástima. Lo hubieran seguido haciendo. Hay muchos textos más que podríamos pasarles para que siguieran leyendo. Son textos muy interesantes. Yo creo que por ahí le pasé la cueva de los tesoros, que es una versión del libro de Adán y Eva. Sería muy interesante que ustedes lean esos libros, les va a ayudar. Es más, al leerlo, les aseguro que leyéndolos, ustedes tendrán más información que les permitirá reafirmarse y entender por qué muchas cosas, Marillo, les hemos explicado. Yo me acuerdo que todavía los que vieron ese domingo cuando les planteé algo que ya había dicho en un jueves sobre la evolución del hombre, sobre el hombre sembrado en esta tierra, sobre el hombre creado, muchos se asustaron y se sorprendieron. Pues bueno, hay más cosas de eso. Allí nos tendríamos que quedar mucho rato. Pero es bueno que lean, es bueno que se documenten, es bueno que saquen rato. O si no quieren leer, hay herramientas en los celulares que hacen que los libros que uno les envía, las herramientas estas los pueden leer. Entonces pueden sacar el rato y hacer el ejercicio. Les animo a hacerlo. ¿Qué significará la palabra paz para esos días? Bueno, es que el siguiente capítulo, el 54, dice, los libros serán para la paz. En aquel tiempo no comprendieron que deberían entregar estos libros que yo les había dado a ustedes. Ellos son
para una herencia de vuestra paz. Así yo les digo. Pásenlos a todos aquellos que los deseen e instruyanlos, de modo que ellos también puedan leer de las muy grandes y maravillosas obras del Señor. ¿Qué es la paz? Bueno, según la versión de las Américas, dice en Génesis 15:15, que es la primera vez que aparece la palabra paz en el texto de la Biblia, dice, tú irías a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Según el texto con Extrón, paz es esta, H7965. Como ya hay muchos duchos en el palebreo, me imagino que hay muchos que siguen trabajando, practicando, es bueno hacer esto. Entonces vamos a revisar qué es paz. H7965. Yo copié exactamente como aparece en el diccionario Strong, no le hice ningún cambio. Shalom, esta es la raíz, la segunda letra, palabra que está allí, es H7999. Seguro, es decir, figurativamente bien, feliz, amistoso, también abstractamente bienestar, es decir, salud, prosperidad, paz. Entonces, dentro de las variantes, lo que aparece en rojo es todo lo que se usa en los diccionarios y en las versiones que se da de lo que supuestamente se quiere acercar la palabra paz o shalom. Las letras de paz son Shem, Shin, Lamed, Bab, Men. Significa cambia o destruye, la instrucción, hombre, caos poderoso. Ahora, es una versión, es una forma de explicarlo, pero de esto creo que todos somos muy buenos en esto, hablando sobre el asunto de la supuesta paz. Dice en uno de esos videos la verdad de su palabra, dice, última hora Israel logra la paz del anticristo, la Biblia lo explica. Bueno, es que es muy llamativo. El concepto de paz que se predica en las iglesias tradicionales, que se da en los discursos políticos, que se enseña en los colegios, es una influencia de una justicia social, algo que ya vimos y que sabemos que en cierto sentido no camina, porque es un cuento que va con discursos donde siempre básicamente siguen engañando y siguen mintiendo, donde, mire, Israel supuestamente ha alcanzado una paz. ¿Usted sabe cuántos discursos de paz ha vivido o ha tenido Israel? Yo le podría enumerar bastantes. No sé cuántos realmente hay, pero le podría enumerar bastantes. Israel ha hecho la paz cientos de veces con muchos países, pero cada vez que le da la locura a sus dirigentes, se tiran todo y desbaratan todos los famosos acuerdos que hacen. Cuando en la anterior administración de Donald Trump, él hizo los acuerdos de Abraham con Israel. Acuerdos que el mismo Israel después se tiró. O sea, Israel es experto en hacer eso y lo hizo, se tiró esos acuerdos. Ahorita estamos en los acuerdos de nada, porque ahorita no hay acuerdos. Pero Israel lo hizo fue a través de su primer ministro. Y Netanyahu, por si ustedes no han visto, que creo que con lo que les hemos enviado de información, se han dado cuenta que al tiempo les hemos ido confirmando todo lo que hacía muchos meses les estábamos contando. Netanyahu ya se supo que él mismo fue que él provocó la crisis hace un tiempo durante una celebración hebrea, allá en una frontera, que eso básicamente es un lío. Y palabras más, palabras menos, podría decirles que ellos, los Askenazi, desde su plan en 1800 y pico, cuando empezaron con Teodor, no me acuerdo el apellido de este tipo, en este plan que están llevando a cabo, ellos decían que iban a traer al Mesías al mundo y que para hacerlo ellos tenían que hacer que las profecías se cumplieran. Entonces, si un país como Estados Unidos les dice que hay que firmar un acto de paz, para que ellos lo van a firmar, aunque después van a rebotar porque ellos son asquinaces por debajo.
Entonces, ¿cuándo llegará la paz a Israel? Dios está con su pueblo. Y entonces, mire, lo que dice ahí, hace minutos viene la paz sobre Israel. Esto es hace 9 meses. Pero si usted ve noticias de Israel, cada vez que le da la gana se alborota y empieza a reventarle la jeta a todos los países alrededor. Entonces eso es un cuento. Ahora, si nos venimos al cuento de la paz, el gran fracaso de este gobierno, su supuesta paz, es otro lío también. Y no lo digo yo, ni lo dice el de la puya. Todo el mundo ya lo reconoce que en eso falló. Y mire cómo estamos. Es un país minado. No más, si usted ve noticias, los de la tal minga indígena están corriendo y haciendo encerronas en Bogotá la gente. Van y hacen los daños. Y después vuelven y se van para sus rancherías. Y bueno, todas las noticias y todo lo demás que ha salido que ya nos tienen cansados con tanto cuento. Y no quiero hablar más del asunto, pero es básicamente un concepto. La paz es un concepto y son tan los conceptos de paz, perdón, son tan variados como equivocados. El concepto en sí no sería alcanzable, pues en términos tradicionales para alcanzar la paz se tiene que traer la guerra y eso es algo que nadie quiere. Entonces, ¿cómo resolverlo? Bueno, para resolver la paz es un asunto de, mejor dicho, ni lo digo aquí, porque como ahorita lo estaba trabajando y lo estaba escribiendo al último, lo quité. Una cosa es lo que dice tu cabeza, una cosa es la que vos querés y otra cosa es la que tus emociones, tus energías te manifiestan. Vos me escuchás a mí, usted me escucha a mí, cualquiera me está escuchando a mí y podrá estar de acuerdo en cosas que digo y podrá estar en desacuerdo. Es normal. Pero ¿y por qué eso? Porque somos humanos. ¿Y por qué eso? Porque está en nuestra naturaleza. Y porque para quitarnos eso tendríamos que eliminar esa naturaleza humana, todo eso que nos hace, entre comillas, seres humanos, y no digo que sea malo, sino todo es aquella cosa que nos hace ser reaccionarios, mi familia, mi sangre, mis gustos, mis deseos, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo camino, cómo me visto. Tendríamos que quitarnos todo ese poco de aparatejos que tenemos encima para empezar a desligarnos de eso y dejar de estar mirando y juzgando a la izquierda y a la derecha. A propósito, quiero aclarar, debido a que varias veces ha ocurrido el detalle de que se están conectando esa parte del WhatsApp por descuido, porque no están atentos a eso y conectan eso de ese audio que se abre. Ya el último que le pasó el cacharro fue Alberto, estuvo pegado como 3 4 horas. Y pues si Alberto estuvo caminando, si Alberto estuvo hablando, todo lo que haya sucedido, ahí quedó. Lo único fue que creo que nadie se conectó. Pero debido a eso mismo que ya le pasó a Alberto y le ha pasado muchas veces a muchos de ustedes, preferí por ahora volver a cerrar los grupos. Entonces solamente Mari y yo somos, Fernando es el otro que puede entrar y escribir o algo. Entonces por ahora cerramos los grupos. Cuando WhatsApp actualice o haga algún mecanismo para que eso no sea tan fácil de activarse, pues lo volvemos a abrir o si hacemos otro cambio. Porque por ahora está complicado, está complicado. O sea, básicamente se les abre esa opción y como no se dan cuenta, pues yo me acuerdo que 2 veces me he metido porque Olivia se le ha encendido y me meto para intentar ver si estaba ahí para decirle algo y entonces veo que escucho que estaba como que lavando la loza o lo dejó por ahí, estaban viendo televisión. Alberto me metí a ver si me escuchaba, pero no, entonces decidí salirme ahí mismo. Alberto estaba como caminando por donde hay pajaritos, se escuchaban pajaritos, no sé dónde estaría. Entonces, para evitarnos todo eso, decidí mejor, venga, paremos esto y quitémoslo. Entonces, mientras eso, vamos a dejarlo así listo, les aclaro. Terminamos. Y vean, la falta que nos hacen esas lecturas escondidas, esos libros olvidados o tal vez destruidas, podría ser la clave para que se resolvieran muchos conflictos terrenales. Mientras tanto, la lectura para la próxima clase. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, es que siendo muy sincero y muy práctico, según los textos, Enoch dejó muchas cosas allí
muchas cosas que nos hubieran servido mucho, pero pueden ser los controladores, puede ser el olvido, puede ser muchas cosas, hicieron que todo esto se perdiera. Si todo esto llegara a nuestras manos al día de hoy, les aseguro que hubiéramos podido arreglar muchas cosas, se hubieran podido arreglar, que tal vez esta civilización no viviría en el lío que vive. Pero bueno, me imagino que hasta los arcontes metieron la mano allí para que esto no se transmitiera. Lo que queda pendiente, capítulo 55 y 56, partida de Enoch y el alimento no terreno. Interesantes temas para la próxima semana. Vuelvo y les reitero, para el domingo, si todavía quieren hacer preguntas, si tienen preguntas, empiecen a enviarlas. Ya hemos resuelto bastantes de los primeros capítulos de Génesis. Si todavía me ha quedado alguna pendiente, por favor me recuerdan o me escriben. Yo siempre procuro decirles que me escriban para que me acuerden porque a mí se me olvida. Entonces me escriben, me recuerdan. Yo mañana en la mañana ya empiezo a trabajar en la clase del domingo y nos vemos este domingo. Listo. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga su manifestación en ustedes, que Yahweh dirija su bendición hacia ustedes y les dé la plenitud de la letra. De este modo, colocamos el nombre de nuestro Yahweh sobre ustedes para que nuestro Yahweh les bendiga. Que Yahweh les bendiga, hermanos.